Buenos días, buenas tardes, jóvenes de segundo año de bachillerato. Vamos a hacer una introducción, la explicación de este tema que corresponde a la unidad 3 sobre funciones. Bueno, creo que es unidad 4, funciones. Muy bien. Las funciones en este caso, funciones algebraicas, ya que están dentro del área de la álgebra, es básicamente, como siempre, la representación de una ecuación de manera gráfica, que a tal manera que lo que se esté representando tenga sentido, ¿ok? Es básicamente lo mismo que cuando vimos las parábolas. Sin embargo, vamos a entenderlas con otras palabras, ¿sí? Muy bien, una función. Las funciones generalmente se representan con una letra. La letra principal con la que representamos es la letra F. F de función, ¿ok? Esta letra F puede ser también G, H, W, cualquier letra, no importa. Pero la letra F nos da a entender que estamos hablando de una función. ¿Y qué es una función? Pues sencillamente una función es un valor que depende de cuánto vale exactamente otro valor, ¿sí? Es un valor que depende de cuánto vale exactamente otro valor. La función valga la redundancia, ¿de acuerdo? Entonces, sabiendo esto, básicamente las funciones f de x dentro de las ecuaciones vamos a pasar de llamar la letra que nosotros conocíamos como la variable y, ahora la vamos a convertir en la función de x, ¿de acuerdo? Vamos a tratarlas exactamente igual, ¿sí? Y f de x equivalen lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros tuviéramos una ecuación que dijérase, por ejemplo, 3x más 2y es igual a 5. Una ecuación sencilla. Usted lo que hace si la quiere representar de manera gráfica es que despeja la letra y o la letra x y empieza a encontrar los valores, ¿verdad? Entonces, si nosotros despejáramos esto, tuviéramos que 2y es igual a 5 menos 3x. ¿Sí? Y por lo tanto, tuviéramos que y es igual a 5 menos 3x. Todo eso dividido entre 2. ¿Sí? Vale. Entonces, cuando nosotros cuando nosotros tenemos la ecuación despejada, en vez de llamar a la variable y como una variable, vamos a interpretarla como f de x o una función en base a x, o sea, un valor que parte según cuánto vale x, ¿sí? F de x igual a 5 menos 3x entre 2, o sea, el valor que sería de x parte de cuánto vale x, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el problema de tener esto de una función de x? Muy bien, el problema es el siguiente. El problema o la cuestión es el siguiente. Hay valores de x que no son posibles en una función. Hay valores de x que no son posibles en una función, ya que las funciones están ligadas directamente con números reales. Con los números reales. Y usted me puede preguntar, profe, ¿a qué se refiere eso? Que hay valores posibles de x que no son posibles en una función. Vaya, esto es bien sencillo. Muy bien, vamos a partir de este ejemplo de acá. F de x es igual a 5 menos 3x entre 2. Muy bien. Vaya, muy bien. Entonces nosotros tenemos una tablita, ¿sí?
tenemos nuestra tablita, ¿de acuerdo? Es más, voy a hacerlo en forma de tablita. Muy bien, tenemos una tablita. F de X y X, ¿sí? Para que lo visualicemos un poco más rápido. Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasaría si X vale 0? Si X vale 0, podemos interpretarlo como 3 por 0, 0, 5 menos 0, 0, sería como 5 entre 2. F de X valdría 5 entre 2, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasaría si X vale 1? Si X vale 1, tendríamos 5 menos 3, 2, entre 2, 1. Y así sucesivamente, ¿sí? Muy bien. Esto es dentro de la lógica. ¿Y qué pasaría si X vale menos 1, por ejemplo? Si X vale menos 1, tendríamos 8 entre 2, 4. Si X vale menos 1, tendríamos 8 entre 2, sería 4. Y usted se da cuenta, bueno, profe, con esto lo podemos crear una gráfica. Así es. Con esto nosotros podemos crear una gráfica sin ningún problema, podemos graficarlo y podemos entender que f de x tiene un valor. Muy bien. Ahora, ¿esto cómo se representa de manera exacta? Se representa de esta siguiente manera. F de 0, o sea, si el valor de x fuera 0, el resultado sería 5 medios. Si el valor de x fuera 1, si el valor de x fuera 1, nuestro resultado sería 1. Y si el valor de x fuera menos 1, nuestro resultado sería 4. Así tenemos que entenderlo. Si fuera función de 0, valdría 5 medios. Si fuera función de 1, valdría 1. Y si fuera función de menos 1, valdría 4. Y así sucesivamente, ¿sí? Sin embargo, aquí está la cuestión. Aquí está la cuestión. Si nosotros tuviéramos la siguiente función, ¿de acuerdo? Función de x, donde tendríamos la división de 5 entre x. 5 entre x, ¿de acuerdo? Muy bien. Básicamente usted puede decir, bueno, no importa, x puede valer 1, x puede valer menos 1, x puede valer 2, y así es. Pero si se da cuenta hay un valor en el cual x no puede valer. ¿Qué valor no puede haber? Para x, x no puede ser, en este caso, no puede ser 0, ¿sí? Si x vale 0, tuviéramos como función, o función de 0, donde 5 entre 0. ¿Y qué pasa con 5 entre 0? 5 entre 0 no es algo que exista, ¿sí? Entonces, eso convierte que la función no se puede realizar en ese punto, o precisamente para ese valor de x no es posible que la función tenga sentido. Por lo tanto, la función de x, en este caso función de 0, no existe, ¿sí? Esto está malo. Esto no existe, este valor es imposible. No es posible dividir entre 0, ¿de acuerdo? Por lo contrario, si tuviéramos función de 1. Si fuera función de 1 para este caso, tuviéramos que 5 entre 1, 5. Sencillo. Y si fuera menos 1, también. Función de menos 1, tuviéramos función de menos 1, sería igual a menos 5 para esta ecuación. Y así nosotros vamos a interpretar. Ahora, f de x pasa a ser lo mismo que la letra y, nada más que está despejada, y hay que entender que depende directamente de cuánto vale cuánto vale la variable x. ¿Y por qué? Porque acordémonos que en el caso de cuando tendríamos una ecuación de x y y, muchas veces la x ya era un valor definido por completo y la y también ya era un valor completamente definido, ¿sí? Pero en este caso no. Aquí estamos abiertos a que como cambie x va a cambiar el valor f de x. Y a su vez,
dependiendo de cómo x afecte la ecuación, vamos a entender si es posible que exista un valor o no es posible. Para este caso, este de acá, esto no es posible, ¿sí? No es posible. Hay que tenerlo bien en claro que esto no es posible, ¿vale? Esto es la introducción a las funciones. Ahora bien, ¿qué pasa con las funciones cuadráticas? Pues es básicamente lo mismo. En el caso de las funciones cuadráticas, es una función donde, voy a eliminar esta tabla. Esto, quiero ver, voy a eliminar esto. Vale, funciones cuadráticas. Para el caso de las funciones cuadráticas, vale, muy bien. Para el caso de las funciones cuadráticas, podemos entender que es básicamente viene de la regla de y es igual a x al cuadrado, ¿sí? Como lo habíamos visto en la unidad anterior, de y igual a x al cuadrado. Ahora, sabemos que por cada número que se le agregue a este valor, se va a ir poniendo de arriba hacia abajo, y por cada uno que se le agregue directamente al siguiente valor, a los números que estén acompañándolo, por ejemplo, más b, esto más 8, más 9 o lo que sea, esto lo va a mover de izquierda a derecha, ¿sí? No se le vaya a olvidar. Los números que lo acompañan lo mueven de arriba hacia abajo, y los números que lo ponemos a un lado mueven la parábola de izquierda a derecha. Así es. Y también le dan sentido dependiendo de si los números que lo acompañan es positivo o negativo, para que precisamente no se le esté olvidando. ¿De acuerdo? Ahora bien, como función pasamos a entender que este, que en vez de llamar y igual a x al cuadrado, pasamos a llamarlo como f de x es igual a x al cuadrado, ¿sí? Es básicamente lo mismo. Es básicamente lo mismo, nada más que ahora en vez de llamarle y, llamamos f de x, para que tenga más sentido al representarlo de manera gráfica, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a desarrollar un pequeño ejemplo con respecto a una función sencilla, ¿sí? Bueno, primero vamos a intentar entender cuándo una función es sobreyectiva y cuándo es una función biyectiva, o cuándo es una función inyectiva, ¿de acuerdo? Para el caso de las funciones inyectivas, sabemos que la función inyectiva es donde x es equivalente a y, o sea, donde dice una función de x o f de x es equivalente a y, es inyectiva, si elementos distintos del dominio x les corresponden a elementos distintos del dominio y. ¿Cómo así? Una función es inyectiva cuando nosotros tenemos esta tabla, por ejemplo. ¿De acuerdo? O sea que para cada valor hay un valor distinto de x o un valor distinto de y. Por lo tanto, un valor de f de x no repite valores de y. A eso se le llama como una función inyectiva. ¿De acuerdo? Vamos a escribirlo para que lo tengan de una manera más redactada, o que lo entiendan de manera más, para que la tengan más claro. Una función inyectiva cuando los valores de f de x no se repiten con un respectivo valor de y. Perdón, con respectivo valor de x. Ok, ¿cómo así? O sea, aquí tenemos un valor de f de x, 5 medios, este va con 0, ¿sí? Aquí tenemos un valor de 1, este va con 1. Aquí tenemos un valor de 4, este va con menos 1. Pero no tenemos que, por ejemplo, 1 también va con 0. Eso no se da aquí, ¿de acuerdo?
Por eso es una función inyectiva. Ahora, las funciones sobreyectivas. Dice funciones sobreyectivas. Funciones sobreyectivas. Una función donde f de x es equivalente a y es sobreyectiva si cada elemento del condominio y es imagen de, como mínimo de elementos del dominio x. En otras palabras, si el rango de una función coincide con el dominio, la función será sobreyectiva. Para todo valor y perteneciente a y, existe al menos un valor x perteneciente a x, tal que f de x es equivalente a y. Muy bien, para una función sobreyectiva es básicamente lo mismo, donde eh, hay un valor de x que pertenece a un valor de y. Sin embargo, en este caso, la diferencia es que los valores de f de x tienen un orden, como de manera más ordenada, ¿de acuerdo? No tienden a saltarse en ningún punto. Ahora vamos con las funciones biyectivas, que las funciones biyectivas vienen siendo las mismas funciones pero más ordenadas. En este caso para las no, perdón, permítame. Funciones biyectivas. Una función biyectiva si al mismo tiempo se inyecta y sobreinyectiva, si al mismo tiempo el elemento x es exactamente una imagen distinta al condominio y que coincide con el rango de la función. O sea que la función es biyectiva si van aumentando y disminuyendo de la misma manera. O sea, si nosotros tuviéramos una función donde este vale 1 y este vale 0, si este vale 2, este vale 1, si este vale 3, este vale 2 y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Eso sería una función biyectiva donde van ordenadas pero ambas van aumentando o disminuyendo con el mismo ritmo y con la misma constancia, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, ese es básicamente el principio de las funciones, así que yo les dejo encargados que investiguen más sobre las condiciones de las funciones biyectivas, sobreyectivas y inyectivas. Estaré pendiente de recibir los ejercicios que es de literal A al H en las clases en Classroom, ¿ok? Bueno, eso ha sido todo por parte de matemáticas en cuanto a la introducción sobre las funciones. Más adelante vamos a ver funciones un poco más complejas. Pasen feliz día, chicos.